Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del módulo Fisiología Cardiovascular. En esta ocasión se presenta el tema de la microcirculación, en el cual explicaré cómo se lleva a cabo el intercambio de gases, iones y líquidos a través de los capilares. Empecemos. Recordemos la composición de los lechos capilares. Las arteriolas son vasos sanguíneos con un importante contenido muscular. De las arteriolas nacen las metaarteriolas o también denominadas arteriolas terminales, las cuales no poseen una capa muscular continua en su pared, sino que se encuentran fibras musculares rodeando el vaso en puntos intermitentes. Las metaarteriolas presentan el denominado esfínter precapilar, como podemos observar en la imagen, en la unión de la arteriola terminal con los capilares. Dicho esfínter funciona como un sistema de encendido y apagado, que permite o bloquea el flujo de sangre hacia los capilares intermitentemente. Los capilares están compuestos por una única capa endotelial sobre una membrana basal. Entre las células endoteliales de los capilares existen pequeños poros acuosos que permiten el paso de moléculas hidrosolubles a través de los capilares. Por mecanismos que veremos más adelante, en el extremo arteriolar de los capilares ocurre el proceso de filtración, en el cual el líquido abandona los capilares para ingresar al espacio intersticial. En oposición, en el extremo venoso de los capilares ocurre el proceso de absorción, en el cual ingresa líquido desde el intersticio hacia el torrente sanguíneo. La función de los capilares es permitir el transporte de nutrientes hacia los tejidos y remover los productos de desecho que sean generados en los órganos como consecuencia del metabolismo. Por lo tanto, es importante entender los mecanismos que favorecen el transporte a través de los capilares. Los solutos son transportados mediante el mecanismo de difusión simple, es decir, el movimiento de los solutos se realiza a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, existen diferencias acerca de cómo se realiza la difusión para moléculas liposolubles e hidrosolubles. Gases como el oxígeno y el dióxido de carbono son liposolubles, por lo tanto, pueden atravesar las membranas celulares directamente y de esta manera transportarse a favor de su gradiente de concentración. El oxígeno es más abundante en la luz de los capilares que en los tejidos, lo que ocasiona que el oxígeno se mueva en dicha dirección, es decir, desde los capilares hacia el intersticio. Al contrario, el dióxido de carbono es un producto de desecho que se encuentra en abundante concentración en los tejidos, lo que ocasiona que dicho gas ingrese al torrente sanguíneo para ser transportado a los pulmones para su eliminación del organismo. Como podemos observar en la imagen, la flecha nos indica la dirección en la cual se mueve el dióxido de carbono, es decir, desde los tejidos ingresa hacia el torrente sanguíneo. El transporte de las moléculas hidrosolubles se realiza a través de los poros acuosos que se encuentran intercalados entre las células endoteliales. Una vez más, el transporte se realiza a favor del gradiente de concentración de las diferentes sustancias. El movimiento de los líquidos en los capilares es un poco más complejo y obedece a las denominadas fuerzas de Starling. El movimiento está definido por el efecto neto que tiene la presión hidrostática y la presión oncótica en los capilares. Analicemos a profundidad ahora qué son las fuerzas de Starling. Ahora estudiemos la denominada ecuación de Starling, en donde el movimiento de fluidos de los capilares es igual a la constante de filtración multiplicado por la suma algebraica de las fuerzas de Starling, que operan del lado de los capilares y del lado del intersticio. La constante de filtración o coeficiente de filtración es una puntuación que obtiene la membrana que va desde 0 a 1 y refleja la facilidad con la que ocurre el transporte a través de ella. Para efectos prácticos, consideremos el valor del coeficiente de filtración como 1. Lo importante en este momento es entender las fuerzas de Starling, es decir, la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la presión hidrostática dentro de los capilares es alta y favorece la filtración, mientras que la presión hidrostática en el intersticio se opone a la filtración. Sin embargo,
su valor es muy bajo, por lo que es vencida por la presión hidrostática dentro de los capilares. La primera parte de la ecuación es la presión hidrostática en los capilares menos la presión hidrostática en el intersticio. Las proteínas plasmáticas son estructuras muy pesadas como para atravesar los capilares. Esto genera que exista una mayor concentración de proteínas en los capilares que en el intersticio. Como las proteínas no pueden atravesar la membrana de los capilares, esto hace que ejerzan un efecto osmótico denominado presión oncótica o también llamada presión coloidosmótica. La presión oncótica en capilares se opone a la filtración, mientras que la presión oncótica en intersticio favorece la filtración. Sin embargo, el valor de la presión oncótica en intersticio es mucho menor a la de los capilares. La segunda parte de la ecuación es la presión oncótica en capilares menos la presión oncótica en el intersticio. Luego, al efecto neto de la presión hidrostática, vamos a restarle el efecto neto de la presión oncótica. Si el resultado de esta ecuación es un número positivo, indica que sucederá el efecto de filtración en los capilares, es decir, movimiento de fluidos desde los capilares hacia el intersticio. Por el contrario, si el resultado es un número negativo, sucederá la absorción en los capilares. Esto quiere decir movimiento de fluido desde el intersticio hacia los capilares. Apliquemos en un par de ejemplos los conocimientos que acabamos de aprender. Como mencionamos anteriormente, en el extremo arteriolar de los capilares, el efecto neto de las fuerzas de Starling favorece la filtración. Observemos en el ejemplo, primero la presión hidrostática en los capilares y en el intersticio. En los capilares, la presión hidrostática es de 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, en el intersticio es de apenas 1 milímetro de mercurio. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la presión hidrostática en capilares es mucho mayor a la fuerza que se opone del lado del intersticio. Por lo tanto, en la primera parte de la ecuación tenemos 30 milímetros de mercurio de presión hidrostática capilar menos 1 milímetro de mercurio de presión hidrostática en intersticio. Consideremos ahora la presión oncótica en los capilares y en el intersticio. Como en los capilares existe una mayor concentración de proteínas que en el intersticio, se ejerce una presión osmótica muy alta del lado de los capilares de aproximadamente 26 milímetros de mercurio que se oponen a la filtración de líquido. Mientras tanto, la presión oncótica del lado del intersticio es muy baja, de apenas 3 milímetros de mercurio que favorecen la filtración. En la segunda porción de la ecuación tenemos 26 milímetros de mercurio de presión oncótica capilar menos 3 milímetros de mercurio de presión oncótica en intersticio. Si restamos estos valores, tenemos el resultado de que el movimiento de fluido es de 6 milímetros de mercurio. Como este número es positivo, quiere decir que esta es la fuerza que se ejerce en los capilares para favorecer la filtración. En el extremo venoso de los capilares, el efecto neto favorece la absorción de líquidos. La presión hidrostática desciende a medida que el flujo sanguíneo se moviliza hacia el sistema venoso, como podemos observar en la imagen. La presión hidrostática ha descendido hasta 25 milímetros de mercurio. En la primera porción de la ecuación tenemos apenas 25 milímetros de mercurio de presión hidrostática capilar menos 1 milímetro de mercurio de presión hidrostática del lado del intersticio. Observemos que la presión oncótica en capilares ha aumentado considerablemente. Este efecto se debe a la pérdida de líquido en el extremo arteriolar de los capilares y por ende la mayor concentración relativa de proteínas en el extremo venoso. Entonces tenemos 32 milímetros de mercurio de presión oncótica capilar que se oponen a la filtración y más bien favorecen la absorción de líquido. Mientras que tenemos un valor muy bajo de apenas 3 milímetros de mercurio de presión oncótica intersticial que favorece la filtración. En la segunda porción de la ecuación tenemos 32 menos 3. Si restamos estos valores, el valor neto del movimiento de fluido será de 5 milímetros de mercurio negativos.
Como el valor es negativo, esto indica que 5 milímetros de mercurio es la fuerza que se ejerce del lado del intersticio para favorecer la absorción de líquidos en el extremo venoso de los capilares. De los ejemplos que acabamos de estudiar, podemos obtener un dato curioso. La presión con la que se produce la filtración en el extremo arteriolar de los capilares es mayor en términos absolutos a la presión con la que se produce la absorción en el extremo venoso de los capilares. Esto ocasiona que siempre exista un exceso de filtración y de una acumulación de líquidos en el intersticio. El exceso de líquidos y proteínas que se pueden filtrar hacia el intersticio son retornados a la circulación mediante un tipo especial de vasos, denominados vasos linfáticos, y el líquido que transportan se denomina linfa. Los vasos linfáticos atraviesan ganglios linfáticos donde actúa el sistema inmunológico, como podemos observar en la imagen. Posteriormente, varios vasos linfáticos se unen para formar vasos más grandes hasta formar lo que se denomina el conducto torácico, que es un vaso linfático de gran calibre, el cual drena su contenido en el sistema venoso. Existen condiciones patológicas en la cual puede existir un aumento en la presión hidrostática en los capilares o una disminución de la presión oncótica, lo que ocasionaría una acumulación excesiva de líquido en el intersticio. Esta situación se conoce como edema. De esta manera, finaliza el capítulo de fisiología cardiovascular dedicado a la microcirculación. Te invito a ver el siguiente video en el cual se estudia cómo los diferentes órganos y sistemas pueden controlar su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades metabólicas.